bien. ¿Cómo nos encontramos esta tarde? Muy bien. ¿Bien, bien? Excelente. Eso, excelente, súper. Bueno, esos son espacios ¿de qué son esos espacios? Sí. Sí. No, son espacios de aprender cositas, ¿no? Aprender cositas. De nuevos aprendizajes. Nuevos aprendizajes, ¿no? Nuevos aprendizajes. De antemano, bienvenidos por estar acá. Este es un espacio que está para todos ustedes y lo compartan con amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, porque es una parte sumamente importante. Entonces, acá lo que hacemos es ponernos a tono con el siglo XXI. ¿No? El siglo XXI cambió, el siglo XXI es el que le sucedió al siglo XX, ¿no? Siglo XX, cambalache, problemático y febril, ¿no? Este siglo es más práctico. Este siglo, al ser más práctico, nos exige cositas que ya nos corresponden a nosotros. En el siglo XX de pronto era depender. En el siglo XXI es proponer. Entonces, la forma de hacer las cosas es totalmente diferente, pero hay cosas que siguen siendo igual. Vamos a mirar un poquito. Hay un personaje que me llama muy poderosamente la atención, que se llama Sísifo. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Sísifo? Yo no. ¿No? Sísifo no. Bueno, Sísifo. 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 Sísifo tiene una historia muy bonita, muy enternecedora. Sísifo era pilo. Era un muchacho muy pilo. Pero tengamos en cuenta desde la primera llave de la tarde. El ser pilo no significa que uno sea inteligente. ¿No? Ocurre que Sísifo se establece en la mitología griega, ¿no? Y ocurre que Sísifo era el rey de una ciudad que se llamaba Corinto. En esa ciudad llamada Corinto había un problema. Era que el agua de esa ciudad era salada. Pues al ser salada, pues incómodo, ¿no? Entonces, el dilema de Sísifo era tener agua dulce. Entonces él se preocupa por el agua dulce, pero no hay agua dulce. Ocurre que como los dioses son bien dinámicos e irónicos y les gusta hacer pilatunas, siempre están en movimiento, ocurre que por allá atraparon a una muchacha. Esa muchacha era hija de un personaje que tenía algo en común. Era una especie de dios del agua dulce. Una especie del dios de agua dulce. Entonces ocurre que a esta muchacha la tenía un águila. Porque Zeus había de alguna manera raptado a esta muchacha. Bueno. Y este Zeus la tenía escoltada a partir de un águila. Y ocurre que Sísifo, entonces el padre empieza a preguntar por la muchacha y Sísifo le dice, yo sé dónde está la muchacha. Pero esa información te cuesta unos cuantos pavos. O sea, el hombre empezó a comisionar. ¿Sí? Entonces el hombre descubre dónde está la muchacha y ocurre que obviamente enfurece a Zeus. Zeus se enfureció tanto que mandó a llamar a Tánatos. ¿Saben quién es Tánatos? La muerte. La muerte, mire, la muerte tiene muchos nombres. La muerte tiene muchos nombres. Se llama Tánatos, se llama Hades, se llama trabajo, se llama cansancio, se llama fatiga. O sea, la muerte tiene muchos nombres. Dolor. Entonces ocurre que, evidentemente, la muerte encuentra a Sísifo. Y cuando ella lo encuentra, atrapa a Sísifo porque ella está obedeciendo a Zeus. El caso es que ella atrapa a Sísifo y entonces Sísifo hace lo siguiente. Por eso es pilo. Sísifo empieza a halagar a la muerte. ¿Alguna vez ustedes han halagado a la muerte?
Mire, él empieza a halagar a la muerte. Y entonces Sísifo tiene 2 pulseras y un collar. Y le dice, oh, tú tan bondadosa, tan chévere, tú eres uno de los dioses más valorados. Y entonces él le da el presente. Sísifo coge y le coloca una pulsera en la mano izquierda y una pulsera en la mano derecha. Y ocurre que le coloca el collar. Cuando la muerte va a reaccionar, está atada. Y Sísifo se escapó. Le hizo una piratuna a la muerte. Obviamente la muerte dijo, me hizo. Me ganó. Todo lo que hace una persona parece atrapado. Imagínense. Entonces ocurre que viene la muerte, entonces al enterarse el gran Zeus le envía a Hades. Y Hades va y suelta a Tánatos. Tánatos sale enfurecido en busca del bribón. Pero él ya sabía que la muerte estaba suelta y que iba a ir por él. Entonces, como él se había casado con la muchacha que tenía la águila secuestrada, entonces él le dice, mira lo que vamos a hacer. Yo sé que me van a matar. De esta no me escapo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú no me vas a hacer ceremonia. Tú lo que vas a hacer es que me vas a dejar por ahí botado. Efectivamente, esta mujer, como era muy agradecida por la gesta que había hecho Sísifo, entonces ella obedece. Entonces, evidentemente, llega la muerte y atrapa a Sísifo. Entonces, va él al infierno. Cuando él va al infierno, entonces él vuelve y le conviene a la muerte y dice, ven acá, tengo un problema y es solamente te pido una licencia. Dame un día para yo vengarme de esta desgraciada porque ella no fue capaz de hacerme un entierro digno y yo soy el rey. Dijo la muerte, sí, es verdad. Y entonces le dice la muerte, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo quiero vengarme. Voy a quitarle el wifi. Entonces la muerte dice, listo. Trato hecho, te va a dar un día. Sísifo vuelve a la tierra y se encuentra con la mujer y le dice, ya estamos aquí de vuelta, escapémonos. Y vuelve y se la hace a la muerte. Volvió y se la hizo a la muerte por segunda vez, engañó a la muerte. Todo lo que se hace por trabajar. Entonces Sísifo se va y se le olvida. Él pensó que se le olvidaba la muerte. Un día, Sísifo, después de estar tan desocupado, él se va casi como, por decir algo similar a buscar empleo y se encuentra con la muerte y lo atrapa. Y aquí no te me vas, desgraciado. Entonces la muerte atrapa a Sísifo y lo condena a hacer una labor terrible. Una labor terrible. La labor que tenía que hacer Sísifo era la siguiente. Sobre una cuesta, llevar una piedra de por la mañana, una gran roca, y empieza a arrastrarla. Cuando va muriendo la tarde, esa roca se hace más fuerte, más pesada, y se devuelve la condenada. ¿No les parece que eso es similar a lo que uno hace cuando está trabajando así? ¿No? Entonces, esa es la labor, esa fue el gran castigo que le puso la muerte a Sísifo. Desde entonces, Sísifo por la mañana se levanta. Él se levanta bien temprano, se baña y empieza a arriar la piedra. Al caer la tarde, la piedra se hace tan fuerte, tan pesada que vuelve y se devuelve. Lo que quiere decir que Sísifo se devuelve tras la piedra, llega cansado a la casa y empieza nuevamente a empujar la piedra. Ese fue el castigo, la lucha diaria. Entonces, eso se llama el famoso mito de Sísifo. Un autor muy reconocido, Albert Camus, escribe La filosofía de lo absurdo a partir del mito de Sísifo. La filosofía de lo absurdo dice que uno de momento hace cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Y hoy que nos encontramos nosotros en el siglo XXI, nos encontramos con cosas como las siguientes. Miren,
para aplicar, para escribirlo se llama Albert Camus, sino que se pronuncia Camus. No sé por qué, pero se pronuncia Camus. Pero es Camus. Albert Camus. ¿Con K o con C? Con C. Albert Camus o Albert Camus. Entonces, Albert Camus escribe porque él era filósofo y era escritor. Él escribe la obra más reconocida de Albert Camus, que es una obra que se llama El extranjero, porque él funda, con esa obra funda la escuela del existencialismo. Ahí surge el existencialismo. El existencialismo es retomado de un tal Søren Kierkegaard, ¿no? Que se denomina el padre del existencialismo. Él era danés. Entonces, en la gran obra de Albert Camus, se llama El extranjero, es una obra que se remonta en una situación bien particular. Un día cualquiera muere la mamá del autor. No, pero del protagonista de la novela. Entonces, ocurre que él no llora. Como él no llora ni se preocupa por cosas de póstumas ni nada de esas cosas, entonces la gente del pueblo empieza a decir que él no quería a la mamá y por eso le empiezan un juicio. De hecho, con esa obra él gana el Premio Nobel de Literatura. Y este autor era tan irreverente que no fue, o sea, que él no aceptó el Premio Nobel de Literatura. Es un poquito pues, de historia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos a centrar en la filosofía de lo absurdo. ¿Qué es la filosofía de lo absurdo? Es cuando el hombre no tiene sentido o cuando el hombre hace cosas sin sentido. Generalmente nos vamos a encontrar que hacemos cosas sin sentido. Por ejemplo, cuando vemos el mito de Sísifo, imagínense que usted coja la piedra por la mañana. Normalmente ¿a qué hora se levanta el trabajador? ¿Sí? ¿Tipo 4 de la mañana? Sí, se baña, ¿no? Porque hay que bañarse. Hay que desayunar para tener buena fuerza para empezar a moler en el día. Esta gran piedra que está acá y esta gran cuesta representa más o menos el ejercicio de Sísifo todos los días. ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda la vida. Porque burlar a la muerte es una cosa que es a diario. Es a diario. O sea que diariamente este personaje muere. Y vuelve la mañana y vuelve para morir en la tarde. Vuelve en la mañana para morir en la tarde. Eso hace un trabajador. O sea, encontremos el sentido de lo que hacemos. Encontremos el sentido de lo que hacemos. Entonces lo que hace Albert Camus es, a partir de allí, de la filosofía de lo absurdo, establece el sentido. Entonces hay dos obras que son importantes leer. Obviamente esto no es una clase de literatura, es simplemente para entrar en contexto donde vamos para encontrar el sentido de lo que hacemos. Mire, hay una obra en paralelo. Ustedes pueden leer la obra en cuestión y otra obra que se llama El hombre en busca de sentido, Víctor Frank. Obviamente Albert Camus es trágico. Albert Camus es trágico porque él viene de una tendencia existencialista. La otra obra que es Víctor Frank, él es el que instituye la famosa psicología que se llama logoterapia. La logoterapia. En los campos de... Sí, claro, exacto. Lo que hace Albert Camus es más teórico. Lo que hace Víctor Frank es más práctico, es una vivencia práctica, porque él estuvo en Auschwitz, ¿no? Él vio morir a sus camaradas, a sus amigos, a su familia, él la vio morir en los hornos crematorios y en el arduo trabajo de los alemanes. Entonces, cuando él sale de ese campo de concentración, entonces él escribe la gran obra que se llama El hombre en busca de sentido. Si no se la han leído, recomendadísimo. Porque vemos, hoy estamos viviendo tiempos en los cuales la gente no tiene sentido. Y mientras la persona no tenga sentido de la vida, entonces la persona con mucha facilidad se va a ir por el camino equivocado. ¿Bien? Entonces hoy vemos la psicología de lo absurdo. Esa persona que está ahí, que usted lo ve con esa gran piedra, subiendo esa gran cuesta, usted le puede decir que esa persona podría ser un médico.
esa persona podría ser un abogado. ¿Conocen los abogados? Esa persona podría ser un ingeniero. ¿Conocen los ingenieros? Esa persona podría ser Profesor, un profesor, claro, un profesor de matemáticas, ¿sí o no? Un profesor. Esa persona podría ser, es decir, etcétera, etcétera. cualquier profesional. Cualquier profesional, un veterinario, cualquier persona. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo absurdo. Esta persona dedicó su vida a formarse como profesional y al final, esa persona se encuentra haciendo esta labor. Mire el sacrificio que hace un padre, para que encontremos como el contexto del tema. El sacrificio que hace un padre, porque normalmente los padres tienen hijos, ¿a poco no? Necesito un padre. ¿Sí o no? Son padres porque sí. Eso va a ser interesante. Entonces, pues sí, porque a veces los padres no tienen hijos. Pero en este caso, los padres tienen- Pero padres de la iglesia de pronto. No, padres putativos que llaman. Padres putativos que llaman. Entonces, mire pues, entonces, normalmente el padre tiene un hijo. Sí. Esa bendición es la que representa la razón de ser del padre, ojo. O sea, Tengamos en cuenta, una cosa es el padre y otra es el hijo. Tengamos en cuenta que aquí la mayoría son papás. Una cosa es el padre y otra es el hijo. Entonces, el padre generalmente va a trabajar, a arriar la piedra desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Generalmente va a arriar la piedra, porque el padre está diciendo, voy a darle un mejor futuro a quién? A mi hijo. Ocurre que la expectativa del padre no es la misma expectativa de esta bendición. ¿Sí me hago entender? Entonces, el sentido de la vida de este padre es darle un mejor futuro a su hijo. ¿Sí estamos captando? o el hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Este hijo, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces, si este que es ingeniero, ¿no? Es gerente. Vamos a colocarle un buena, digamos que eso se llama, esta roca se llama trabajo. Trabajo. Para los que manejan el inglés. No, Yo. sí. Yo. Eso. Y también le colocamos así work. ¿Sí? Así. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que esta gran roca es trabajo. Estamos hablando del símbolo. ¿No? El símbolo. Entonces, este padre que va allí, ¿qué está haciendo? Todo para su hijo. Se está desgastando para su hijo. ¿Sí? Todo para su hijo. Esta persona, al cabo de un tiempo, póngale cuidado, al cabo de un tiempo que no piensa en él, al cabo de un tiempo, habíamos dicho que era un gerente, el gerente. Él se da cuenta que el hijo se ha desviado del camino. Mire, les digo hoy, mire, el lugar más peligroso para un ser humano, para un ser humano, el lugar más peligroso para un ser humano hoy no es la calle, se llama escuela. Y estoy aquí con una profesora, Con varios profesores. con otro profesor. Estás en peligro. Exacto, entonces no, póngale que. Póngale que. Como cambio de ejemplos. Sí, no, póngale que. No, es que precisamente allá voy, mire, el lugar más peligroso para un niño es la escuela. Es la escuela, mire. Se contamina. Esa persona que está acá, un gran cargo. Como él está arriando la piedra desde la mañana hasta el anochecer, ¿él qué hace? Con un falso pretexto, con el pretexto de ser padre responsable, lo primero que hace es sutilmente abandona el hogar. Abandona el hogar. Él suelta la responsabilidad y coge esta criatura y la lleva a una institución que se llama escuela y lo deja ahí. Porque él asume que él tiene un buen espacio de convivencia. Mire, hoy, estoy hablando de hoy.
¿Por qué digo que el lugar más peligroso es la escuela? Porque la escuela no es como antes. La escuela no es como antes. Entonces, Se podía exigir, ahora no. ahora no se puede exigir. Dejar hacer. Mire, entonces, mire, la forma más fácil para que esta criaturita sea más propensa a las drogas es la escuela. Por eso digo que es el lugar más peligroso. Cuando el padre de familia se da cuenta, ya el problema está supremamente avanzado. Es decir, Sísifo está pagando una condena bien extraña, un castigo bien extraño, porque él está haciendo un trabajo. La pregunta es, ¿tiene eso sentido? Cuando al final esta persona, dígase ya con 60 años, se da cuenta que lo que hizo en la vida no fue nada. Porque por lo que estaba luchando, terminó en una gran frustración. Sí. De eso es lo que habla Albert Camus con respecto a la filosofía de lo absurdo. ¿Por qué se da eso? Porque hay un círculo vicioso. Ir a trabajar, porque el trabajo, lo hemos dicho últimamente, hace parte de una cultura. Ahora, como decimos, de la misma forma como decimos que el hecho de que la persona sea pila no significa que sea inteligente, de la misma forma decimos, el hecho de que una persona sea trabajadora no significa que sea productiva. Si no es creativa. ¿Por qué? Porque hay una descompensación. Para hacer, la mayoría de la gente cree que y de hecho la misma sociedad de consumo lleva al individuo a que trabaje extenuantes horas para sostener su ritmo de vida. ¿Eso qué hace? Que esa persona sufra una gran frustración. Porque la persona no está haciendo absolutamente nada. Mira, la persona que hoy trabaja no está haciendo absolutamente nada. Porque al final la persona se da cuenta. La forma por la cual la persona trabaja es porque obedece una cultura. Por eso decimos, el hecho de que la persona trabaje no significa que sea productiva. Pero si no trabaja, peor. Ese es un punto que vamos a hacer énfasis precisamente por eso. Eso cree Sísifo. Sísifo, como está trabajando, mire lo que hace Sísifo, para que lo coloquemos en contexto a hoy 10 de agosto. Es el último día que tenemos. Si amanecemos mañana es el 11. Ocurre que esta persona, ¿qué hace? Trabajar. Porque es la única forma que ha aprendido para ganarse el pan. Cuando esta persona trabaja, obviamente, lo primero que hace es, pues para trabajar se requiere energía, por eso hay que dormir en las noches y descansar para el día siguiente moler. Entonces, este señor entra en un círculo vicioso. Se levanta por la mañana, generalmente se baña, desayuna y se va a mover la piedra. Por la tarde, ¿cómo está? Cansado, por eso esa piedra se le devuelve. Y le dice, tú no te escapas, desgraciado, vuelve mañana. Y vuelve a otra vez a ver la piedra. Esta persona no tiene tiempo a pensar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que esta persona piense. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad en el siglo XXI? No está pensando. Está actuando mecánicamente. Mecánicamente, mire. Y lo digo a conciencia. Obviamente que uno hace como una especie diaria de una especie de consultoría. Uno atiende médicos, abogados, ingenieros, contadores, profesores, ¿qué más? Psicólogos, etcétera, etcétera. Personas con buen perfil académico y con un excelente comportamiento ciudadano. Con una pequeña perlita. Mi hija salió embarazada. Y de la mismísima Salle y desde los mismísimos Andes. Mi hijo hace un tiempo para acá viene consumiendo LSD, marihuana, cocaína, hasta ladrillo. Lo escucho. Y no estoy hablando de extractos socioeconómicos bajos, sino los altos. Mira, extracto 6, 5. Entonces, ahí es esa la situación donde se hace reflexión sobre esa psicología de lo absurdo. Entonces, se imagina lo desbaratado que queda esa persona a nivel inclusive. Tengo un caso de imagínense, un magistrado. El magistrado está por encima del profesor, ¿sí o no?
Digo, sí. ¿Sí me van a entender? Por lo menos en sueldo. Eso. Entonces, menos claro, el sueldo. claro, ese no está escalafonado, ese está es supra, ¿sí me van a entender? No es escalafón 14. No. Entonces, imagínense, ese señor respetadísimo, con una situación crítica. ¿A qué obedece eso? Esto, el famoso mito de Sísifo. Eso es como una costumbre. Ese es el famoso mito de Sísifo. Esta persona supremamente activa, diligente en otros campos, pero en el hogar. Es un desastre. Un desastre. Porque realmente el trabajador lo primero que hace es abandonar El hogar. con el dicho concepto de que voy. Pretexto. Exacto, el pretexto de decir, voy a trabajar para que ustedes tengan un mejor campo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no somos conscientes de buscarle sentido a la vida, estamos graves. Supremamente graves, ¿no? Porque mientras no haya sentido, el hombre va haciendo una cosa que lo lleva a la miseria humana. Entonces, según Albert Camus, decía, el tema de hacer las cosas en la vida y no encontrarle sentido termina en frustración de esa persona. Entonces nosotros vemos con frecuencia, estamos hablando de personas con altos cargos a nivel gerencial, con cuadros de depresión altísimos, al punto de que eso ya marca estadística. Generalmente, un lunes, la hora crítica de la mediana gerencia hacia arriba, la hora crítica son las 10 de la mañana. Es la hora donde se sufre la mayor cantidad de infartos. Es una estadística bastante cruel. Haciendo estudios, miramos el modus vivendi de ese profesional y decimos que esa persona no tiene un sueño. Quien no tiene un sueño está viviendo sin sentido. Está moviendo una piedra. Usted se imagina cuando llega la mamá soltera, que hay muchas mamás solteras, que llega un día a la casa y encuentra que por una sobredosis, su hijo hay que remitirlo a una unidad, ¿cómo se llaman? ¿UCIs? Hay que remitirlo de emergencia a una unidad para manejar esos cuadros de intoxicación altos, y ella llega cansada. Aparte de eso, el jefe le pegó. O sea, pegarle es cuando le exigen demasiado al trabajador. Y imagínese, problema con problema, y aparte de eso tiene deudas. Entonces, estamos hablando de crisis. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación. Ahora, ¿por qué obedece eso? Porque sigue el famoso mito de Sísifo. Porque no reflexionamos sobre este asunto y tenemos que hoy reflexionar sobre el empleo. Estamos hablando del siglo XXI. El siglo XXI es diferente al siglo XX. Y es diferente ¿por qué? Porque en el siglo XXI, en el siglo XX, se buscaba mano de obra. Entonces, lo primero que hacía uno es decir, bueno, es que a mí no me dan trabajo porque yo no sé, inclusive no sabo ni leer. Entonces, se crearon las escuelas para formar a las personas para que fueran competitivas para hacer mover la industria. El siglo XX era industrial, ¿correcto? Siglo XX era industrial. Entonces, ¿qué se requería? Gente que produjera en las fábricas. Ocurre que hoy se maneja otro concepto diferente. En ese entonces, cuando el padre se iba a trabajar, se iba solamente él. ¿Recuerdan? Que solamente trabajaba el hombre. ¿Sí recuerdan?
Y entonces a la mamá la dejaban cuidando los guámbitos. ¿Le dicen guámbitos? Niños. Bendiciones, le dice ahorita a Facebook. Se quedaban cuidando las bendiciones. ¿No? Había como una especie de balance. Eso era en la era industrial. En la era industrial. Entonces, después, dijeron, el dinero no alcanza. Porque anteriormente, un solo hombre respondía por 20 muchachos. Y las gallinas y los patos y todas esas cosas. Anteriormente. Y se vivía en lugares más amplios. ¿No? Había momentos en que la ropa estaba como remendada, pero se vivía. ¿Sí? Todo eso fue cambiando. En la medida que la era industrial dejó de ser, fue cambiando. Entonces ya él le dijo un día a ella, hija, hay que colaborar. Toca ir a trabajar. Entonces ella empezó a hacer modistería. ¿Recuerdan que en todas las casas había una máquina negra que llamaba PAP? Sí, Sí. Pero sí, eso es que yo me hago el pendejo. Eso, la Singer. La Singer, entonces estaba ahí. Entonces, ella trabajaba en la casa. Las que no tenían para comprarse la Singer, decía, bueno, yo le lavo la ropa a la vecina. El telar. Exactamente, y así hacían esas cositas. Pero estamos hablando de época, ¿no? De época de abolengo. Y el telar y toda la cosa. Y entonces se fue haciendo. Entonces ya después la famosa Singer esa fue muy competida. Ya todo el mundo tenía Singer. Entonces ella decía, pues yo aquí en le coso. Entonces ella se dejó eso y ella dijo, listo, entonces montémonos un negocito. Y después allá entonces empezaron a ver las fábricas donde operaban mujeres y tal. Entonces él salía por la mañana y ella salía atrás. Era a trabajar y eso. Y aparecieron los hijos. Cuando aparecieron los hijos, lo que hicieron fue, entonces hicieron un tridente bien complejo. Está la mamá, está el papá y está la bendición. La mamá salía al trabajo, el papá salía al trabajo y el hijo iba a la escuela. Uniformado y toda la cosa. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque la plata no alcanzaba. Al no alcanzar la plata, entonces se hizo énfasis sobre el empleo, el trabajo. Hoy vemos ese problema. Ella profesional, él profesional, ambos trabajan y la plata no alcanza. De 500 metros cuadrados, que era donde vivía ese papá, con los pantalones remendados, se redujeron a 60 metros cuadrados. O 40. 60 metros, mire, 60 metros, a 60 metros cuadrados, con una cosita que se llama hipoteca. Esa es la familia de hoy. ¿Dónde está el tema? Que se está prevaleciendo en el mismo paradigma que ya no es útil, porque eso no está resolviendo el problema. En el siglo XX, los muchachos, usted les decía, párense ahí, quédense ahí, ahí se quedaba. Usted lo dejaba por las 6 de la mañana, quédense ahí, y él se quedaba ahí. Usted volvía a las 6 de la tarde y ahí estaba parado. Porque se obedecía. Pero hoy usted no puede hacer eso. Ahora son imperativos. Imperativos. Sí. Entonces, obviamente, había una situación como más inocente. Ocurre que los papás, aquí mi amigo Sísifo ignora que existe una cosa que se llama Internet. Mire que Internet tiene unas ventajas, pero como tiene sus razones también las enormes desventajas, ¿no? Porque aquí hay un universo de conocimiento para uno favorecerse, pero hay un universo de conocimiento para uno perderse. El que desconoce esto es el viejo Sísifo. Y Sísifo dice, a mí me atropella la tecnología. Si los papás se dieran cuenta que existe Internet, no mandarían los hijos a la escuela. Porque hoy se aprende más en Internet.
El tema es que los hijos hoy saben más de internet que los papás. Ah, no, eso sí es lógico. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza esta pareja a trabajar y a trabajar, igual volvieron al tope. El dinero no alcanza. Entonces se llevaron a la bendición a trabajar. Ah, caramba. Pero el Estado dijo, eso es explotación infantil. O lo mete a estudiar o se lo llevo a bienestar familiar. ¿Ustedes conocen bienestar familiar? De hecho, yo veo caras conocidas acá. Sí, los niños buscan su hogar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la problemática hoy es que el padre y la madre están trabajando, pero el dinero no alcanza. ¿Dónde está el problema? En el paradigma. Por eso decimos que cuando Tánaton, ¿recuerdan Tánaton? Atrapó a Sísifo, Tánaton es la muerte, pero la muerte también es el trabajo. Y cuando usted trabaja y lo que usted hace no tiene sentido porque usted se esfuerza. Mire, yo veo mamás llorando diciéndole a los hijos, pero usted es tan desconsiderada, mire que yo me mato como una mula y usted no es capaz ni de tender la cama. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene esa madre es diferente al sentido que tiene esa bendición. Esa bendición está tan cómoda que no tiene sentido, y toda persona que no tenga sentido se va. Cuesta abajo. Cuesta abajo, como dice el tango. Cuesta abajo en mi rodada. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta el sentido. Entonces nosotros ya estamos grandecitos. Igual nos encontramos con personas que llevan ya cierto recorrido y no tiene sentido. Y ese sentido obedece a una cosa que llama exclusión. Mire, no solamente en Colombia, en el mundo se excluye una persona a partir de 35 años. Excluida. Ya no es productiva. Mire, eso genera una depresión. Ahora, esa persona que pasa su vida laborando, que generalmente son 50 años, al cabo de los 50 años la persona está pensionada, mire que eso también genera una depresión. Porque cuando la persona se siente desocupada, entra en un cuadro depresivo. Sí, porque ya está acostumbrada. Ya está rutinizado. Sí, Está rutinizado. Por eso que hay personas que no importa si son productivas, el tema es estar trabajando. Y descubre uno, cuando hace uno un ejercicio de investigación, descubre uno que el trabajador generalmente es perezoso. Imagínense que es bien irónico el tema. Yo escucho con frecuencia a las mamás que dicen, yo prefiero estar en la oficina que estar en la casa. Claro. No soporto esas bendiciones. Evade el problema. Evade el problema. Evade el problema. Entonces la persona se va a ocupar. Bendiciones. Exactamente. La persona se va a ocupar con el pretexto de hacerle el quite al problema. Sí, sacarle el cuerpo. Exactamente. Y en Latinoamérica somos expertos en hacernos los locos. Sí, sí. Cuando la persona tiene un problema pasional, laboral, dice, no, yo pienso que con una chela se me pasa. Y va y se mete una jartera. ¿Por qué? Porque está evadiendo el problema. Está evadiendo el problema. Eso se llama psicología de lo absurdo. Y ocurre que uno le va huyendo, que era lo que estaba haciendo Sísifo, que se la daba de muy listo, huyéndole a una situación, a una cita con la muerte. Y él, mientras más le huía, más lo agarraba la muerte, al punto que lo condenó a hacer una cosa bien dolorosa, que es trabajar. Literal. Entonces, este Sísifo se encuentra al final, cansado, vencido, cargando piedras. Y hoy uno ve personas con 70, 80, 90 años cargando esas enormes piedras. ¿No? Cargando esas enormes piedras. Entonces es importante ponerle sentido a la vida. Ahora bien, toda esta dinámica nos lleva a entender lo siguiente. Si este es el problema, tenemos que enfrentar el problema y tenemos que darnos la pela y cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a entrar al siglo XXI. El siglo XXI nos está diciendo lo siguiente. Es que yo soy muy futurista. Muy futurista. El siglo XXI nos está diciendo, mire,
todo eso que está haciendo una persona común hoy no le sirve para nada. Le va a terminar en frustración. Si usted entre más trabaje, ya sabemos, más se abandona la casa. Y así usted lleva al hijo al mejor colegio, ese muchacho se le va a descarrilar. No porque usted le haya dado el ejemplo, sino que todo obedece a esto. Si no tiene un sueño, la persona trata de llenar ese vacío que dice acá nuestra amiga, trata de llenarlo con cosas. ¿Sí? Con lo que el hijo le exige. Exacto. Pero, perdón, Sí. pero si, por ejemplo, el padre le dice al hijo, usted tiene que ser mejor que el profesor y tiene que ser mejor que el papá. Exacto. Eso. Entonces, y le da las herramientas para que sea mejor. Mire, es que de lo que estamos hablando está precisamente establecido, mire. Y estoy colocando casos por lo que imagínense que yo a diario escucho la problemática de este país, no solamente de este país, sino de Latinoamérica y de América. Es decir, yo hablo español, solamente se habla de ese idioma. Entonces, mire, estoy hablando no de personas ociosas, no de personas de alguna manera, con todo el respeto, de extractos socioeconómicos bajos. Estoy hablando de personas con un nivel intelectual alto, con un nivel profesional alto, con un empleo de alguna manera que mucha gente envidiaría. Y con ese problemático, veo médicos, abogados, ingenieros, magistrados con problemas. No porque ellos le hayan dado un mal ejemplo, porque ¿qué padre le va a dar mal ejemplo al hijo? De hecho, si pueden apuntar, hay un libro que se llama El gen egoísta. El gen egoísta. Ese libro les ayuda mucho a entender cositas como esa, por qué se da el tema de esa ley de contrarios. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué ocurre? En el siglo XXI, las cosas son diferentes. Entonces, en el siglo XXI, usted lo primero que va a detectar. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el trabajo. Ahí está el problema. Y esto suena supremamente pesado, y con toda razón, suena supremamente pesado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en una cultura del trabajo. Pero cuando esa cultura del trabajo se dio, eran tiempos diferentes. ¿Sí me hago entender? Ahora, el problema del trabajo lo estamos mirando desde la perspectiva de la psicología, digo, de la filosofía de lo absurdo. Desde la filosofía de lo absurdo. Ahora bien, usted en el siglo XXI, entendiendo este paradigma, superando ese paradigma, entonces usted resuelve el problema. Porque lo que anhela, sobre todo la mamá, es permanecer en la casa. Entonces, como hay un tema de dinero, el ser humano en Latinoamérica dice, la única forma de resolver el dinero es trabajando, porque eso fue inculcado. Normalmente crecimos escuchando que nosotros le pedíamos al papá una moneda y nos decía, ¿me dio mi cara de banco o qué? ¿La plata se da en los árboles o qué? ¿Sí? ¿Usted cree que la plata se da en los árboles? ¡Ay, papito! No, y dígale la otra que le decían a uno, los papás, que es que yo cargo plata. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, uno escucha eso tantas veces, que uno termina repitiendo. Porque se llama fijación. Se llama fijación. Entonces, la cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso en el siglo XXI no es cierto. Y si fuese cierto, miren ustedes a las personas que tienen alrededor y se van a dar cuenta que ustedes alrededor de cada uno de ustedes tienen un sinnúmero de personas que son buenas trabajadoras, cumplidoras de su deber, responsables de sus trabajos y siempre están alcanzadas. ¿No? Y siempre están alcanzadas. Entonces lo que estamos hablando hoy, que la gran tragedia se estriba en dos campos, que son educación y trabajo. El siglo XXI cuestiona esto. Ahora usted dice, ¿qué es educación? Hay que replantear el concepto de educación. La gente normalmente cree que educación es ir a la escuela, tener un grado, un título de médico, abogado, contador, y eso no es educación. Eso se llama formación para un campo específico. Educación es otra cosa. Educación es
enseñarle a soñar a un individuo. Por eso a los niños, mire, a los niños de regalo, dele un libro que se llama, por ejemplo, Juan Salvador Gaviota. ¿No? Para que saquen el campeón que hay por dentro de cada uno de ellos. Y cuando uno utiliza el método de los libros, uno salva a un niño de caer en la incertidumbre de drogas, de la delincuencia, del problema del sexo desordenado. Ya las niñas a los 7 años ya quedan embarazadas, abuelas a los 11, a los 14 años. Imagínense, bisabuelas a los 21. Tema trágico. Entonces uno dice, hay que alimentar la parte emocional de los niños y de los adultos, porque hay adultos que hoy tienen problemas de pesares, desengaños, cuitas y tantas situaciones, y se ve mucho de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, y necesitamos replantear todas esas cosas. Entonces necesitamos entender. Ahora, el siglo XXI nos dice, mire, si usted quiere ser competitivo en el siglo XXI, usted tiene que ser una persona soñadora. Punto. Creativa. Emprendedora. Emprendedora. ¿Sí me hago entender? Entonces usted dice, bueno, ¿qué es eso? Porque el siglo XXI tiene unos valores que son supremamente diferentes. Es, primero, que hay que ser responsables. Y el siglo XXI le dice, usted es responsable. O sea, usted es responsable. El siglo XX daba pie como a que uno fuera dependiente. Porque el siglo XX le decía a usted, trabaje, saque un título para que le den trabajo. ¿No? Que en cierta manera es una especie de asistencialismo. El siglo XXI le dice, usted no necesita las cosas, pero sí necesita ser responsable. Mire dentro de su interior cuál es su sentido. ¿Cuál es la razón de ser de su vida? ¿Cuál es su sueño? Porque en el siglo XX había muchas taras, porque obviamente el dinero lo manejaban los ricos. En el siglo XX, el dinero lo manejaban los ricos a través de las fábricas. Los que no tenían fábricas tenían que ir a trabajar a las fábricas. Entonces, la Juana decía, no, que yo cómo voy a progresar si con mi patrón, no mi patrón, es asistencialismo. El siglo XXI dice, usted no necesita fábricas. Si usted no necesita fábricas, no necesita jefes. Pero sí necesita ser responsable. Y eso se llama emprendimiento. ¿Qué es lo que nosotros, el desafío es entender el emprendimiento? Entonces, por ejemplo, en este caso, el siglo XXI le dice, bueno, necesitamos más presencia en la casa. ¿Eso es sinónimo de qué? De libertad. O sea que el siglo XX promete un hombre libre. ¿Por qué el hombre hoy no es libre? Porque trabaja. Y es lo irónico, porque nos crecimos escuchando por los profesores que están acá. Porque hay profesores acá diciendo, pero si tú no estudias, si tú no eres juicioso, no serás nadie en la vida. Trabaje para progresar. O sea que decimos que el progreso es sinónimo de trabajo. Eso lo replanteamos hoy. Por lo mismo que decimos, ustedes más que yo conocen personas trabajadoras, responsables, cumplidores de sus deberes, alcanzadas. Motivación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El siglo XXI le dice, bueno, vamos a entender el problema. Usted no es un condenado, como Sísifo. Usted no es un condenado. Piense y hágase rico. No, hay un libro que para que apunten también, se llama Piense y hágase rico. Si usted piensa, usted dice, yo por qué tengo que cargar esa piedra, porque sé que tengo que volver a cargar al día siguiente. Hay gente cargando la misma piedra 60 años. Y ustedes más que yo conocen personas que llevan 80 años y siguen trabajando, con 2 pensiones y todo. Porque es que el trabajo es una costumbre, es que estamos desmitificando. No, porque es que ahí es donde estamos desmitificando ese punto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, usted lo primero que va a entender es quién es usted, cuál es el sentido suyo, el sentido personal, el sentido suyo. Porque la libertad no es solamente un deber, es una obligación de todo ser humano. Y todo Estado debe propender por la libertad de sus conciudadanos. No estoy en política, pero ahí estoy echándome mi discurso.
Entonces usted tiene que propender por la libertad. Pero ahora lo que promueven la dictadura del proletariado, o sea, el trabajo, se opone a lo que usted dice. Claro, por eso es que aquí entre nos, si esto lo escuchan afuera, no, a mí me demandan, me llevan al paredón, pero yo asumo el riesgo. Yo asumo el riesgo, póngale cuidado. Y lo que está diciendo acá es cierto, mire. De hecho, la educación está montada sobre un marco de una figura comunista, que surge a partir de una cosa que se denominó en un momento dado el manifiesto comunista, ¿no? Entonces dijeron el proletariado, y es rebelémonos contra los tiranos. Digamos que en esa época del siglo XVIII, más o menos, se podría justificar porque aparentemente había tiranía, es decir, los ricos, que han sido siempre los mismos, de alguna manera se ensañaban sobre la clase obrera, porque los pobres cometieron un error. Los pobres cometieron un error. Ellos primero eran esclavos. Cuando ellos eran esclavos, a ellos les daban vivienda, comida y el médico, porque el médico era el más interesado en que el esclavo estuviera sano, porque el esclavo enfermo es costoso. Lo podía explotar. ¿Sí? Entonces un día dijeron, esos esclavos nos salen muy caros. Nos salen muy caros, entonces inventaron el salario. Desde entonces, Sísifo está cargando una piedra que no lo lleva a ningún lado, todos los días. ¿Sí? Todos los días. Entonces, obviamente, eso debe cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El origen de todo eso. Entonces, las escuelas tienen esa tendencia, ¿no? Tienen esa tendencia de un comunismo que no tiene sentido. Cuando ser rico es más fácil que trabajar. Eso también suena pesado, pero de eso se trata. Que pensemos. Ser rico es más fácil que trabajar. ¿Por qué? Porque usted ya sabe. Primero usted sabe trabajar. Y sabe que trabajar cargando la piedra hoy, para mañana volver a cargar la misma piedra, y después volver a cargar la piedra, y ocurre que este cuerpito no aguanta para tanto. ¿Sí? Entonces, si esta persona piensa, entonces empieza a cuestionar todo. Dice, venga, ¿por qué hay ricos y yo soy pobre? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que hay que entender un jueguito que en la escuela no se lo enseñan a uno. Vamos a darle pago a los profesores, estamos vengando. Hácenlos a todos, cierren los vivos. Vengando. Póngale que lo que no enseña en la escuela, lo que no enseña en la escuela, ¿sí? Lo que no enseña en la escuela es el jueguito del dinero. El dinero es un juego. El trabajo es un juego, pero un juego bastante trágico, perverso. Pero el dinero es un juego. ¿Qué consiste en lo siguiente? Esto no lo enseñan en la escuela. Bien. La forma como funciona la dinámica es la siguiente. Hay aquí una cosita, cada vez que yo hago unos mapas más chéveres. Son fórmulas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona el tema? Para que nos entendamos. Miren. ¿Qué más, hermano? No, estamos ya En clase, díganle que estamos en clase. de Gano Café. De finanzas. Entonces, póngale que entonces, ¿Ya llegaron? lo que tenemos acá es entender el jueguito. Eso es lo que debe entender un ser humano. Miren. Vénganse que mientras que llegan, ya Educación. para llegar. La educación. Sí. Bueno, vamos a decir educación. Bueno, chao. Póngale que este jueguito. Eso que está acá es el jueguito que le enseñaron a uno en la escuela, ¿no? En el año de 1972, un grupo de rock en los Estados Unidos escribe y hace una canción muy bonita, que de hecho le dijeron que eso era protesta y que sí, pero tenían razón. Esa canción se llama Un ladrillo en la pared. Si pueden verse el video, magnífico, y si entienden inglés, van a entender, ¿no? Un ladrillo en la pared. Lo que ellos están diciendo es que las escuelas son una especie de salchicherías. Y sobre todo en el siglo XXI, más. Porque ¿qué es lo que hace la escuela hoy? La escuela hoy lleva al niño, o sea, con complicidad de los papás, perversidad de los papás, llevan al niño a la escuela.
En la escuela lo van a formar, es decir, lo van a quitar su forma de pensar, su forma de soñar, y le van a decir, usted tiene que ser igual a todos. Eso es absurdo. El derecho a la igualdad o igualar a las personas es erróneo, porque somos naturaleza, somos biología. Cada persona viene con una razón específica a este mundo para una función específica. Entonces uno dice, bueno, no tiene sentido que uno lo coloquen en un aula y que uno sea igual y que uno no pueda, por ejemplo, superar a otro. Porque el que supera a otro cuando está estudiando, entonces se pinta. ¿Se pinta por qué? Porque va a sonar y se va a ver como alguien petulante. Porque tenemos nosotros, por biología, una tendencia a considerar a las personas de menor condición. No porque seamos caritativos, sino por el sentido de superioridad. Entonces, cuando alguien, de alguna manera, como que intenta superarnos, nos sentimos muy mal. Entonces, ustedes ven que cuando íbamos estudiando, y si uno le respondía a la profesora la pregunta, entonces los compañeros le decían a uno sapo lambón. Bullying. Y entonces cuando nosotros no le respondíamos a la profesora, nos daba regla. O sea que estábamos en la encrucijada, entre la espada y la pared. Eso se llama mediocridad. Por eso la escuela es ese punto. Entonces, ¿qué ocurre? Este jueguito es el juego del dinero que hay que enseñarle a las personas. Primero, desmitificar el tema del dinero, que es un problema de Latinoamérica. Aquí la gente, cuando habla de dinero, es como si hablara de sexo. Esas cosas no se hablan. Entonces las personas, en cierta manera, y eso es de toda Latinoamérica, tienen una tendencia a omitir su patrón financiero. Porque la persona dice, no, es que si yo hablo de lo que yo aspiro a ganar, o de mis ambiciones me van a decir eso, ambicioso. Entonces más bien me voy por debajo. E irse por debajo es ya perder. ¿Ustedes han visto lo que ocurre cuando la persona va a solicitar un empleo? La persona pasa todas las pruebas. Pero cuando dice, bueno, ¿y cuánto es la aspiración? Dice, ¿cuánto pagan ustedes? Se está regalando. No haga eso. Bueno, ustedes obviamente ya no están buscando empleo porque no podrían ser incoherentes. No, si ya estamos aquí trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pero normalmente eso ocurre. Entonces, mire, esta persona que saca, este cuadrante que saca es la E de empleado. ¿Los conoce? Íntimamente. Algunos. Bueno, eso, ¿qué es lo que ocurre con esa persona? Esta persona que saca es el empleado. Cuando vemos un empleado, normalmente el empleado hace una cosa que es cambiar tiempo por dinero. Mire que todos los cuadrantes van a tener como clave el dinero. Por eso decimos que el hecho de que la persona trabaje no significa que progresa. Entonces la persona se ubica acá. ¿Por qué la persona se ubica acá? Porque la persona procede de la escuela. El padre y la madre le dicen al niño, hijo, estudia, saca buenas notas, hazte profesional, para que seas alguien En la vida. en la vida. ¿Se da cuenta? El padre y la madre, el padrino y la madrina son compinches. Hacen parte de un perverso plan con esa indefensa criatura. Y lo envían. Entonces, obviamente, el niño va y se forma, y entonces él se vuelve médico, abogado, contador, ingeniero, obviamente profesor, escalafón 14, y termina empleado. Cuando él está empleado, él no se da cuenta que allí es el peor lugar para un ser humano ganarse el dinero. Porque para ubicarse la persona ahí tiene que despojarse las dos cosas más importantes que un ser humano tiene. Desde la naturaleza exacta del ser humano, para emplearse necesita estar sano y estar joven. Porque la pregunta es, ¿alguna vez ustedes han visto que contrata a una persona enferma? No, jamás. ¿Alguna vez han visto ustedes que contrata a una persona con cierto kilometraje? ¿Sí o no? Entonces, ahí es cuando esta persona desconoce que tiene dos fuentes inagotables de riqueza colocadas a un patrón. Como quien dice, el negocio que hace es el siguiente. Es, jefe, aquí estoy, miren, estoy joven, estoy sano. Vamos a hacer un negocio usted y yo. Usted se va a enriquecer mientras yo me hago viejo y enfermo.
Cuando esté viejo y enfermo, usted me vota, me cambia por 2 de 20. Hacemos ese contrato y dice, pues claro, así funciona, ese es el contrato. Eso le faltó haberlo hecho a Rousseau en el contrato social, haber hecho eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona pasa allí porque en la escuela le dijeron trabaje para progresar. Entonces la persona dice, bueno, búsquese un trabajo seguro. ¿Por qué? Porque si usted se busca un trabajo seguro, usted va a obtener una pensión. Para entonces, usted debe gastar promedio de 40 años. 40 años. Primero, hay que hacerle entender a la generación de hoy que eso de la pensión hoy no es cierto. Y que eso del trabajo seguro tampoco, porque las empresas serias se fueron. O sea, las del siglo pasado se fueron. Las grandes empresas donde uno decía, caramba, ¿no? Y colgar ahí unos titis, porque eso se hacía, ¿verdad que sí? Todo era emblemático. Pero Goodyear son llantas. En la empresa. Pero le daban todo. Le daban todo. Y entonces ellos de regalo, Decía Bavaria. eso, y le daban ahí Everready y tal, y toda la cosa. Porque eran empresas que prometían, pero ya desconocían que venía el siglo XXI. Bien, entonces ahí vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona que se ubica ahí está haciendo algo que no le está llevando donde quiere llegar, está en la posición de Sísifo. Entonces la persona de momento dice, venga, yo estoy trabajando y el dinero no me alcanza, necesito montar mi negocio. Entonces la persona se vuelve autoempleado. Cuando se vuelve autoempleado, la persona lo que hace es que cambia tiempo más habilidades por dinero. Esta persona está buscando progresar, esta persona está buscando progresar. ¿Dónde está el tema? En el lugar donde está ubicado en el cuadrante. ¿Bien? Entonces, aquí está el 97%. Cuando está esta es la media mundial. El 97% de las personas están ubicadas en el lado izquierdo. Porque las personas obedecen a dos paradigmas, que son educación y trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Del lado derecho está el 3%. Lo que quiere decir que el 97% trabaja para el 3%. O sea, 97% pobres y 3% ricos. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre con ese 3%? Ese 3% tiene unos valores totalmente diferentes. Miren, al lado izquierdo le dicen educación y trabajo. El lado derecho no hace esto. El lado derecho maneja dos valores totalmente diferentes, que son sueños y libertad. ¿Les parece a ustedes que los sueños son importantes? ¿Que la libertad es importante? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces la persona se va a mover según su ideal. Obviamente, si la persona quiere trabajo, pues trabajo le van a dar. De hecho, hay personas que tienen hasta 4 trabajos. ¿No? En cambio, la persona que ama la libertad tiene que hacer algo totalmente diferente. Hacer empresa. Hacer empresa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el concepto de la educación? ¿Está mal? Enfocado. Entonces volvemos a decir, eso que conocemos, que la gran mayoría conoce como educación, no es educación. Es tumbis. De verdad, mire lo que pasa, mire lo que hace el Estado con un padre de familia, un Sísifo. Lleva a un niño 25 años a la escuela y le paga, obviamente, carrera y una especialización, una maestría. Cuando ese niño sale a buscar trabajo, le dicen que está sobrevalorado. Que no hay cómo pagar. No hay cómo pagarle. ¿Sí me hago entender? Ahora, ese niño apenas está empezando a vivir y ya está vetado. ¿No les parece que eso es criminal? Supremamente criminal. Ahora, esto que está acá, esos 25 años, le representó a ese padre de familia cargar de piedra todos los días. Eso suma dinero y suma tiempo. ¿Quién le responde? ¿Quién le responde a ese padre de familia cuando ese muchacho frustrado dice, pues yo tengo que refugiarme en algo? Apenas las drogas, que es de lo que estamos hablando al principio, como el elitivo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que replantear el concepto de educación. Porque a manera de no solamente mía, pues yo he leído un poquito y de los que saben de este tema, se dice que donde hay que trabajar mucho en un ser humano es en sus sueños, su emocionalidad. Porque los genios salen de ahí. Y el 3% son genios.
Y si yo les cuento las historias de la gran mayoría de las empresas, han sido formadas, porque de hecho son formadas por estas personas. Ahora, cuando miramos el tema de la riqueza, decimos lo siguiente: esta persona que está acá es un dueño. Lo que ocurre con el autoempleado, el independiente que ustedes conocen, es que él tiene un negocio que no tiene sistema. Porque usted tiene que atender su negocio. Porque si usted descuida su negocio, lo roban. La caja se le va al piso y el inventario también. Cuando usted tiene un negocio sistematizado, no se le pierde un peso. Entonces, cuando ustedes ven la panadería de su cuadra, generalmente ustedes ven al dueño desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿correcto? ¿Por qué él está ahí? Porque él ya lo tumbaron. Él sabe que si delega la caja, pierde. Y si cierra el negocio para irse de vacaciones, pierde. ¿Sí? Entonces, del lado derecho aparece un dueño que hace lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es invertir la variable. Aquí es donde empezamos a entender, mire. Si esta persona trabaja por dinero, esta persona lo que hace es que pone el dinero a trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Ahí descubre usted la fórmula de la riqueza. Si usted pone el dinero a trabajar, ¿quién se libera? Usted. Lo que quiere decir que usted va a tener más tiempo para lo que quiere, que es su familia. Porque los ricos generalmente así lo hacen. Entonces, usted hace eso. Cuando usted hace eso, obtiene la fórmula de la riqueza. Esto es lo que tienen que enseñarle a uno. ¿No? Ahora, esta primera parte que es poner el dinero a trabajar, entonces dice, bueno, pero ¿cómo funciona? Ustedes van a darse cuenta. Si ustedes ven que la droguería de su casa siempre ven al dueño tarde y noche, mañana, tarde y noche, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona no tiene tiempo y está atrapada, encadenada. Es como cuando Sísifo le colocó una pulsera acá, otra pulsera acá y un collar a la muerte. La puso en jaque. Lo mismo pasa con esta persona, está en jaque. ¿Qué quiere decir? Este señor lo vamos a colocar, por ejemplo, que hace la siguiente figura, que es el apalancamiento. ¿Cuál es el problema del lado izquierdo? Es que la gente acá trabaja sola. Una especie de John Wayne, el llanero solitario, MacGyver, acá. Este señor no se pone con esas tonterías, delega. ¿Sí se han dado cuenta que la clave de los ricos es delegar? Entonces, por ejemplo, ustedes ven, y coloco el ejemplo siempre para hacer fijación, que este señor tiene un almacén que llama, por ejemplo, Éxito. ¿Han ido al Éxito alguna vez? ¿Sí lo han ido? Claro. ¿Han visto al dueño? No. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo así que un negocio donde voy Exacto. y no veo al dueño, cómo así? Es próspero. Porque en el Éxito no se pierde un peso. Porque cuando el cajero se descuadra en 50 pesos, lo primero que hacen es cobrárselos y le hacen un memorando sospechoso. Porque el primer sospechoso es el cajero. O sea que no se pierde un peso y el dueño no está. ¿Cómo me explica usted eso? Él está paseando y la está pasando. Delegar funciones. Delegar funciones. Entonces ahí es cuando uno entiende qué es apalancarse, qué es sistema. Y miremos lo siguiente, la gestión del tiempo. ¿Por qué necesitamos hacer hincapié sobre esta parte y ayudarle a esta parte de acá? ¿Por qué? Porque acá nos está haciendo el trabajo duro, pero acá no se tiene remuneración. ¿Sí? Acá es donde se hace el trabajo duro y el dinero no se ve. No alcanza. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo siguiente. El día del lado izquierdo es de 24 horas, ¿correcto? Y el día del lado derecho es de 24 horas. ¿Dónde está la diferencia? Gestión del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A gestionar el tiempo. Ahora, ¿cómo se gestiona el tiempo? Si esta persona trabaja sola, por más que se esfuerce esta persona, si trabaja un segundo más, es el día siguiente. O sea, siempre van a ser 24 horas. Miren lo que ocurre acá. Supongamos que Almacenes Éxito tenga 4.000 empleados. Supongamos, en Bogotá. ¿Bien? Y que cada empleado, hacia los Sísifo, todos los días se ponga de este lado. Y mira la piedra y empieza a correr esa piedra. Y se va a hacerle 8 horitas a la piedra, a mi jefe. Va a aportar un granito de arena para mi jefe 8 horas. Entonces, si no, aquí hay una profesora que fue dura en matemáticas. Entonces vamos a multiplicar 4.000 empleados por 8 horas de cada uno. ¿Cuánto es? 32.000. Lo que quiere decir que el día de este señor es de 24 horas más 32.000 horas. Eso es una fórmula. Eso es una fórmula. Por eso se genera riqueza. Nunca piensen que ser rico es malo. Nunca piensen que para uno ser rico tiene que traquetear. Eso no es cierto. Nunca piensen que el dinero de los ricos es mal habido. Hay sus excepciones, pero generalmente
Es simplemente pensando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pensar. Eso es educación. Pensar es educación. Lo que dicen los gringos, time is money. Exactamente. Time is money. El tiempo es oro. Cash. Cash. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que pasa acá. Esta persona igual pone el dinero a trabajar. Ahora bien, miremos lo siguiente, que es bien interesante. Esta persona busca progresar. Esta busca progresar. Esta busca progresar. Esta busca progresar. ¿Dónde está el sujeto? En el lugar donde está ubicado el sujeto. Está descansando. ¿Dónde está el tema? En la parte donde se ubica el individuo. Por eso se dice que es más fácil hacer riqueza que buscar empleo. Porque buscar empleo, si usted tiene una maestría, créame que es un problema grave que tiene. Porque es una amenaza. Cuando usted tiene la maestría, usted le toca hacer como una especie de eso que llaman juego de estrategia. Empezando porque cuando llega a la empresa el perro no lo vaya a morder. Segundo, por caerle bien al vigilante. Tercero, cuando la recepcionista ve su hoja de vida que está mejor que la de ella le dice, claro, usted tiene un gran perfil, yo se la entrego a la doctora. Apenas usted da la vuelta, ella elimina la amenaza. Se siente amenazada. Se siente amenazada, claro. Me van a reemplazar. Claro, entonces ese es el punto. Si de pronto logra pasar esa prueba, ¿no? Porque extrañamente cuando uno va a buscar empleo, uno se pone la mejor pinta. Es extraño, pero se pone la mejor pinta para impresionar. Se pone la de bajar al pueblo. Exactamente, para impresionar. Entonces uno dice, mira el sacrificio que hace una persona. ¿Por qué? Porque está persistiendo en un paradigma que se llama empleo. Cuando a la persona le queda más fácil pensar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Empezar por una cosa que llama el sentido de la imaginación. Yo siempre dije que debió existir en la facultad una cosa que llamara imaginación. La imaginación Lleva a soñar. lleva a soñar. Y la imaginación es la que le dice a usted, lo pone a pensar. Por eso no es tan inteligente trabajar. Créanme que no es tan inteligente. Porque cuando uno piensa, uno es creativo. Emprendedor. Es emprendedor. Entonces, cuando uno imagina, uno dice, bueno, ¿por qué esa persona tiene empresa y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Entonces uno dice, ¿verdad, no? No se trata de que yo sea más que los demás, pero tampoco menos. Entonces montemos empresa, usemos el coco. Hágalo café. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, este 97%, mire, este 97% se disputa del 3% de la economía. Y este 3% de ricos se reparte el 97% de la economía. Eso se llama el juego del dinero, lo que debe enseñarle a una persona. ¿Bien? Ahora, normalmente la persona dice, no, pero es que yo nací pobre y lejos. Y acá mi apellido no me ayuda. Yo no puedo ser una persona rica. Y ocurre que cuando empezamos a estudiar verdaderamente la riqueza, nos damos cuenta de que las personas que estuvieron más vacías fueron las que crearon las mejores empresas. Es bueno estudiarse la biografía de Thomas Alva Edison. Estudiarse, si ustedes quieren saber de dónde es que surge la riqueza surge de la inmunda. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, ¿qué hay de qué? ¿Cuál es la diferencia? Pensaron. Sí, claro. Claro, entonces mire, entonces yo con No, entonces... la gente ignorante de verdad y tiene mucha plata. No Exacto. necesariamente tener un título para tener plata. Exactamente, eso es lo que hacemos hincapié en nuestra gran campaña de nuestro plan de gobierno es el siguiente. Abajo las escuelas. No, mentiras. Y abajo el trabajo. No, es decir, lo que ocurre es que a veces suele decir que la persona es ignorante porque no tiene un título. Y eso no es cierto. Claro, mire, lo que hay que aprender es este tema, mire, usted lo que tiene que aprender y entender es este jueguito, es el jueguito del dinero. No le tenga miedo a la riqueza, no, amístese con la riqueza, nunca esté enemistado o enemistado con la riqueza, no hágase amigo de la riqueza.
Júntese siempre con gente que busque avanzar, que busque mejorar. Segundo, Plata nunca busca plata. exactamente, jamás se sienta excluido o excluida. Afortunadamente en Colombia tenemos un sistema de gobierno que es democracia, que eso significa libre empresa. No se sienta jamás rezagado o rezagada. Nunca piense que le ha bajado el bus. Por el contrario, todo empieza a partir de un sueño. Y si usted sueña, a partir de hoy es que avanza. Entendiendo a nuestro amigo Sísifo, entonces si alguno está viendo el síndrome de Sísifo, entonces yo le digo, suelte esa piedra. Suelte esa piedra y cambie el coco. Por supuesto, claro, por supuesto. Entonces, mire, la forma más práctica de montar una empresa, entendiendo ya este cuadrante de la siguiente manera. Vamos a la, Claro, a la praxis. a la práctica. A la praxis, sí. Entonces, ¿cómo usted monta un negocio mejor que la empresa en cuestión? Es la siguiente, mire. A partir de que usted se apertura un código, ¿sí? Un código que no le cuesta un peso, y usted se monta una empresa ya funcional, en todo el sentido de la palabra. La monta funcional, ¿por qué? Porque usted tiene un sistema Directo. funcional que opera 24 horas al día por 7 días a la semana, sin que usted esté presente. Eso es sumamente importante. Segundo, el respaldo que tiene usted en una compañía llamada Gano Excel es la siguiente. Usted tiene, primero, cada uno de nosotros está amparado bajo la ley 1700. Ley 1700. Bien. Segundo, usted tiene una infraestructura. Para efectos de Colombia tiene 8 edificios a lo largo y ancho del país. Sí, o sea que usted tiene esa infraestructura le permite a usted atender un mercado potencial de 50 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de cosas grandes. ¿Sí? De cosas grandes. Segundo, tiene un marco jurídico, o sea, un departamento jurídico dispuesto a atenderle en cualquier eventualidad. Tiene un equipo logístico, un equipo administrativo, ¿no? Tiene unos convenios estratégicos que en este caso la parte financiera, porque normalmente esta persona acá con este chuzo de acá no tiene contabilidad, no sabe manejar la contabilidad. Colombia es un país, según la Cámara de Comercio, de tiendas de barrio y peluquerías. Usted va a una tienda y no le manejan contabilidad, porque si en esa tienda manejaran contabilidad, y esa es una de las cosas que necesitamos nosotros entender como empresarios. Primero, de hecho hay un libro que se llama, para que apuntemos, no todo tiene una consecuencia. Hay un libro que se llama Los 4 Acuerdos. No suponga, porque lo que nos mantiene en el lado izquierdo, correcto, lo que nos mantiene en el lado izquierdo es justamente la presunción. ¿No? Acá es donde uno dice, no, yo no sé esas cosas, ¿no? Así se. Eso, y nuestro discurso no está encaminado a cuestionar algo, que el otro libro que es importante leer, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, dice, no juzgue, no condene, no se queje. Sí, porque no se imagina lo que Exacto. uno sabe. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, estas empresas, según reportes de la DIAN, están manejando el mercado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la persona que hoy monta una tienda está despistada. Sí. Supremamente despistada. Ya no es negocio. Ya no es negocio, o sea, no es negocio. No es negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estamos viendo es nuestro negocio, que es un negocio de café, donde nosotros no cultivamos café, no empacamos café, nada de esas cosas, y manejamos un negocio de café. Eso es para entender. Para entenderlo se requiere estar concentrado. Porque es cuando uno dice, tanta maravilla no puede ser cierta. Pues despierte que sí es cierto. Despierte que sí es cierto, ¿por qué? Porque realmente lo estamos haciendo. Entonces, la empresa que no formamos nosotros, que no fundamos nosotros, termina siendo nuestra.
El café que no producimos nosotros termina siendo nuestro producto bandera. Entonces ahí es cuando uno dice, claro, hay que entender el siglo XXI. ¿Cómo funcionan las empresas en el siglo XXI? Entonces lo estamos viendo. Entonces tenemos, para atender un mercado solo en Colombia de 50 millones de habitantes, con un producto que no producimos nosotros, ¿no? Y lo estamos llevando al mundo. Ahora, esto no es solamente Colombia, es América, ¿correcto? Con el mismo código. El código lo generamos a partir de $80. Sean 80 o $1000, tenemos un producto proporcional al dinero que colocamos. Para que no vamos a pensar que es como una captación ilegal de dinero. Es un tema, como vamos siempre a la tienda y compramos, acá compramos. La diferencia es que acá compramos bajo un código. Y ese código se constituye en una empresa. Entonces usted ya no se va a llamar como su nombre, sino que usted ya tiene una razón social. ¿Sí me hago entender? Una empresa. Bien, así es como eso es una empresa de verdad. Y usted no tiene que tener la infraestructura y los empleados, nada de esas cosas. Usted simplemente en su código lo que tiene es que formarse y ese es el espacio propicio para aprender principios empresariales, valores empresariales. Entonces a partir de allí empezamos nosotros a desarrollar un negocio a través de personas. Ojo, no es a través de productos, es a través de personas. Es un negocio bien raro porque es a través de personas. Usted se encuentra una persona y lo primero que usted tiene que hacer en la persona es despertar el sueño. O sea, es encontrar el sentido de la vida que esa persona tiene. Porque si la persona no tiene sentido, no le va a copiar. Por eso es un negocio estrictamente del cuadrante derecho. Usted debe centrarse en los sueños, usted debe ser un soñador y debe amar la libertad. Y usted lo que va a hacer con esa persona a la cual usted involucra en su negocio es a que esa persona mejore su calidad de vida, física y económicamente. Porque la persona se merece disfrutar de los bienes de la cultura, de los bienes de la naturaleza, conocer este mundo. Eso es un negocio para acá, mi amigo que fue experto en negocios internacionales. Mire pues, entonces, aquí usted tiene toda América manejada desde un teléfono móvil. ¿Qué más les digo acá? ¿Cómo funciona el tema ya en la práctica? Ya lo estamos viendo. Primero, toda la parte legal, el marco legal. Ahora, usted va a mover café. El café que usted va a mover no lo va a hacer a través de las ventas. Yo sé que usted puede ser una persona experta en ventas, pero el negocio no está en hacer ventas. El negocio está en hacer una red. Y les coloco un ejemplo. Miren, esto que le está dando luz fue un invento de un niño. Miren la historia de este niño que es maravillosa. El niño a los 9 años, él tiene un problema de atención, según el profesor. El profesor un día levanta el teléfono y le dice, señora, necesito que esté urgente acá. La profesora ese día estaba, y la mamá ese día estaba trabajando, creo que estaba haciendo cosas así en la empresa, y salió y apareció en la escuela, y el profesor le dice, ese niño que está allá le está quitando el espacio a uno que realmente lo necesita. Lléveselo. Entonces la mamá entiende el mensaje y coge al niño y lo lleva. Y ella en secreto, el niño le dice inocentemente, ay, ¿por qué nos tenemos que ir? Y la mamá le dice, hijo, tú eres demasiado inteligente para estar aquí. Este no es tu lugar. ¿Sí? Y se lo lleva. Y ese niño le creyó el cuento de la mamá. Y ese niño llegó a ser el hombre de los 2000 inventos. Thomas Alva Edison. Cuando se genera el tema de la bombilla, él ve que eso es un invento, pero dice, esto no es tan interesante. ¿Sí? Ese niño tiene ahí ya la bombilla y dice, bueno, esto algo le falta, a pesar de que alumbraba todo, ¿no? Y entonces él coge y hace una cosa bien loca. Toma una manzana de Manhattan, en Nueva York, y le coloca unas balas de acero, unos postes, y le coloca unos alambres, y le pone energía a eso y coloca bombillas. Y dice, ahora sí está hecha la bombilla. Se creó la red. Porque la pregunta es, ¿ustedes compran bombillo todos los días? No. ¿Gastan energía todos los días? No. Sí. ¡Ah! Eso se llama red. Entonces, coloca esa misma idea, ese mismo principio. ¿Usted tiene café? ¿El café se consume todos los días? Sí. Usted tiene un negociazo.
Oye, usted tiene un negociazo. Eso es el negocio. Ese es el negocio. Cerciórese de atender 50 millones de habitantes. Porque usted a Colombia no le va a vender o no le va a promocionar o no le va a recomendar cortinas para planetas. Café. ¿Quién no toma café? Todo el mundo toma café. Ese es su negocio. Entonces no lo vea como una cosita pequeñita. No, eso se llama un negocio montado en el concepto del network marketing. La nueva economía. Y este negocio le está diciendo a esta persona, progrese si abre su mente. Porque este negocio que se llama network marketing le está diciendo a una persona que trabaja, le está diciéndole, yo sé que usted es miedoso, le hace así. Porque cuando uno está empleado le hace así. No es tanto que le haga así porque le haga así, sino que uno está endeudado. Entonces, le dice, mire, usted no necesita dejar su empleo, pero tenga un plan B. Que esa persona esté estudiando, usted no necesita dejar su escuela, tenga un plan B. ¿Qué tiempo necesita dedicarle usted al negocio para empezar? Dedíquele 1 hora diaria. ¿En qué consiste hacer esa hora diaria? Usted tiene unos amigos, tiene una familia y unos amigos. Cuénteles. Cuénteles, ¿cómo le va a contar? Inteligentemente. Ahí usted es cuando usted aprende a entender la condición humana. La condición humana es susceptible al chisme. En Cali decimos bochinche. ¿No? Entonces, nunca cuente todo. Parcialmente. Dígale, Margarita, tengo algo que contarte. Ella está cocinando, ella deja esas ollas botadas y corre para usted porque ella dice, algo bueno van a decir. ¿Se da cuenta? La forma práctica, que mucha gente cuenta muchas cosas y ocurre que la gente le va a decir, eso es más de lo mismo. Error. Eso se llama principio de prospección. Crear el interés. Entonces usted cuenta y dice, tengo algo que contarte. Eso suena a manera de chisme, ¿correcto? Y cuando amanece a manera de chisme, entonces la pona dice, algo me van a contar, algo me van a contar. Y la pona no puede dormir esa noche. ¿Sí me va a entender? Segundo punto, si usted está empezando, apalánquese. Apalánquese. Vuelva, como aquí hay profesores, y la mayoría de nosotros fuimos a la escuela. Normalmente cuando llegamos a la escuela y éramos muy pequeños, siempre eran los más grandes, montadores, ¿sí o no? Entonces uno decía, espérate un momentito que te va a poner a mi hermano. Eso se llama apalancarse. Eso se llama apalancarse, lo mismo. Entonces, usted para que no le van a hacer bullying, exactamente, para que usted no le van a hacer bullying, porque al nuevo, a la persona que le va a hablar, no sé por qué, pero se ve un experto en hacer preguntas corchadoras. Y uno nuevo y le hacen esas preguntas que lo dejan a uno ahí contra las cuerdas. Sí, entonces uno no sabe cómo defenderse. Ahí es cuando dice, ya sé, le voy a poner a mi hermana. Es la forma más práctica de uno salirse por la tangente. Entonces, para eso, entonces uno dice, tenemos algo que contar, tenemos algo que hablar. Entonces la pona queda como, ¿qué mira decir? Vamos a una conferencia. Exactamente, ¿qué mira decir? Entonces, mire, veámonos en tal parte, nos tomamos un café y te cuento. ¿Sí? Veámonos en tal parte, nos tomamos un café y te cuento, y ya. Entonces, ¿verdad? Esto es tan sencillo. Entonces, la otra persona que ya sabe que es su upline, le va a decir a la persona, eso es lo que yo estaba buscando. Usted me lo contó diferente. ¿Sí me hago entender? Esa es la forma más práctica para entender toda esta dinámica. Es sumamente sencillo. Y así, de esa manera, le ayudamos a Sísifo a botar la piedra sin que él se dé cuenta. Porque usted no necesita decirle que es la persona del trabajo. No. Nunca, jamás. Que la persona de Jesús. No. ¿Por qué? Porque siempre hay tiempo. El día se divide en 24 horas, ¿correcto? Supongamos que la persona trabaje 8. ¿Qué 8? Digamos que 10. Le quedan 14 horas. Supongamos que duerma 8. ¿Le quedan? 6. Supongamos que haga pereza y tal. Le quedan 2 horas. En 2 horas hace una lista. Exactamente, en 2 horas hace una lista. Hace unas presentaciones y en un promedio
digamos de 4 años, estamos hablando de un nuevo millonario en este país, que es lo que necesitamos hacer, nuevos millonarios en este país. ¿Sí? No importa la edad que tenga, el género que tenga, de la procedencia que tenga, todo aplica a importa si es partir de un profesor o sueño. no. ¿Sí? No, y de hecho acá los profesores pueden reivindicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, eso que estamos haciendo, ¿qué es? Educación. Es educación para la libertad. Porque la otra educación es para el trabajo y eso es muerte. Literalmente es muerte. Entonces estamos haciendo el mismo marco de educación, porque ¿saben ustedes cómo educan los ricos a sus hijos? Ellos lo primero que los ricos le dicen a los hijos, usted no va a ir a la escuela. No, eso es para los trabajadores. Porque se dice, de hecho hay un libro que también les recomiendo, ya que han tomado nota, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. El libro, mire, ese libro es el coco. Ese libro es el coco de los papás, porque generalmente los papás no pasan del prólogo. Porque en el prólogo dice el libro, el peor consejo que un padre le puede dar a un hijo es vaya a la escuela, hágase una profesión y busque un empleo. El padre dice, ¿cómo es si ese libro es del diablo? Hay que quemarlo. ¿Sí me acuerdan? Y no se dan el pie desde avanzar. Mire, ese es el mejor consejo. Nunca le demos ese consejo a los niños, si los queremos, por Dios. Enseñémosles a los niños el juego del dinero. Porque si le enseñamos el juego del dinero, mire, créame que el niño jamás se va a ir por las drogas. Con toda certeza, porque el niño está empecinado en hacer una cosa. Hay un juego que se llama Monopolio, que son 4 casas verdes, un hotel. Es un jueguito y 4 casas, un hotel. 4 casas verdes, un hotel rojo. 4 casas verdes, un hotel rojo. Ese es un juego que le hace que el niño abra su mente y se dé cuenta que él es una persona importante. Cuando usted considera que es una persona importante, usted no se destruye. ¿Sí han visto que cuando usted va en el carro se le atraviesan los locos? Claro. Exactamente, ellos consideran que eso ya no vale nada. Pero una persona que nunca se le va a atravesar el carro, porque tiene sentido de importancia. ¿Qué es lo que hay que tener? El sentido de la importancia. El sentido de la importancia se mueve desde el lado derecho del cuadrante. ¿Sí? Entonces, a partir del negocio que todos y cada uno de nosotros tenemos, centrémonos en armar una organización en América. Negocios internacionales, maestro. Negocios internacionales. Entonces, ¿qué es lo que más es eso? Eso es lo que hacemos. Y por eso ubicamos estos espacios para aprender cositas, ¿no? Para aprender cositas. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. ¿Todo en orden? No, todo está bien. Bien, muchas gracias. Con todo en orden. Gracias.